Buen día, chicos, nos encontramos nuevamente para ver un tema más de historia del Perú. Hoy hablaremos de las llamadas altas culturas o de repente, como tú lo conoces, culturas preincas. Pero ¿por qué le hemos dado el término de altas culturas? Recuerda lo siguiente, antes de este periodo hemos hablado de los primeros pobladores, hemos hablado del periodo lítico y hemos hablado del periodo arcaico. Y algo faltaba en este periodo para que a estos pueblos o civilizaciones se les pueda considerar como cultura. Entonces, en este periodo que vamos a ver, justamente es donde aparece ese elemento cultural que para los arqueólogos, antropólogos, les ha permitido dar la categoría a estos pueblos de altas culturas. Muy bien, vamos a empezar entonces, jóvenes, con el tema. Este periodo de las altas culturas se inicia en el llamado formativo. En este formativo se desarrollan, vamos a poner acá, elementos culturales que le van a dar la categoría a estos pueblos de altas culturas. Hay que recordar que el formativo se divide en tres periodos. Inicial, entre los 2000 y 1500 a.C., el medio o síntesis entre los 1500 y 200 a.C., y el formativo final, o el periodo de las culturas puente, entre los 200 a.C. y obviamente 200 después de Cristo. Y en este formativo inicial, jóvenes, también lo podemos llamar el periodo pre-Chavín. Periodo pre-Chavín. Es decir, antes del desarrollo de la cultura Chavín. Y es que Chavín es el hito, es la cultura que va a marcar un antes y un después, ¿ya? Por eso lo llamamos periodo pre-Chavín. Y te dije que en este formativo aparecen elementos culturales que le van a dar la categoría de altas culturas. Te hice recordar que en el arcaico y en el lítico había un elemento que faltaba. Ese elemento que faltaba en los periodos anteriores aparece en el formativo. Y en la imagen que tú observas ahí, te vas a dar cuenta cuál es ese elemento. Y nos estamos refiriendo entonces a que en este periodo se desarrolla la cerámica. Se considera como la cerámica o una de las cerámicas más antiguas a la cerámica de Tutiscaño, que se encuentra en Ucayali, ¿ya? Tutiscaño. Otra cerámica, más o menos de 1500 a.C., es Cotox, pero el periodo Guairajirca en Huánuco. Profe, ¿y Tutiscaño cuántos años tiene? Al parecer bordea los 2000 años antes de Cristo. Entonces, estas cerámicas, solamente te estoy mencionando algunas de las cerámicas más antiguas, aparecen en este formativo inicial. ¿Qué otros elementos se comienzan a desarrollar? La orfebrería
o como algunos lo llaman metalurgia. El cultivo del maíz, el uso del telar, ¿ya? El uso del telar. Y acá, jóvenes, respecto al telar, el telar es una máquina de madera que le permite a estos pobladores tejer. Recuerda que en el arcaico ya había textilería, pero ¿cómo hicieron esa textilería? A mano, ¿te acuerdas? Entrelazado a mano. Pero acá ya apareció una máquina, el telar. Y eso permite el desarrollo de la textilería. Y por último, podemos colocar acá lo que vendría a ser el desarrollo también de las llamadas técnicas hidráulicas. Técnicas hidráulicas. ¿Y a qué nos referimos con técnicas hidráulicas? Nos estamos refiriendo, muchachos, a los llamados canales de regadíos, como el famoso canal de Cumbemayo en Cajamarca. Entonces, como vemos, todos estos elementos culturales dan origen a las llamadas altas culturas. Principalmente, ¿qué elemento? La cerámica, ¿cierto, jóvenes? La cerámica. Profe, pero las técnicas hidráulicas ya existían en el arcaico. Sí, pero en este periodo se ha mejorado. Esa es la diferencia, chicos. ¿Qué pueblos podemos mencionar en este periodo? ¿O qué culturas, para ser más exactos? A la ya mencionada Tutixcanyo, al llamado Guairajirca, podemos mencionar a Moxeque, podemos mencionar a Pacopampa, podemos mencionar también a Cunturhuasi, etc. ¿No? Las culturas que aparecen o se desarrollan durante el formativo inicial. El siguiente periodo es el formativo medio o síntesis. Este periodo es denominado como el periodo de apogeo de Chavín. No nos olvidemos que Tello le da la categoría a Chavín de cultura matriz. ¿Ya? Categoría de cultura matriz. Y también le dice que Chavín es una cultura síntesis. ¿Por qué? Porque Chavín va a sintetizar lo hecho por las anteriores culturas. No solo sintetizar, sino que también lo va a mejorar y lo va a comenzar a difundir. Por eso le da la categoría de matriz. Porque Chavín, recuérdalo bien, Chavín va a comenzar a difundir su cultura y va a influir en otros pueblos. Por eso le da la categoría de matriz. Y en este Chavín, ¿qué se consolida? En este periodo se consolida el gobierno teocrático.
la llamada teocracia, el gobierno de los sacerdotes, la casta sacerdotal, jóvenes, que no te olvides, se había desarrollado, había aparecido en el arcaico superior, ahora se ha consolidado. Pero recuerda que sobre Chavín vamos a profundizar más adelante. Ante la decadencia de Chavín, jóvenes, se va a dar el periodo del formativo final. A este periodo se le llama el periodo de las culturas puente o culturas de transición, porque debido a la decadencia de Chavín, estas culturas, vamos a poner acá, culturas que salen de la influencia de Chavín. Salen de la influencia de Chavín, jóvenes. Y al salir de la influencia de Chavín, ya estamos hablando el fin de un periodo muy famoso, del llamado horizonte, ¿ya? De la cultura horizonte. Entonces, estas culturas, vamos a poner acá, las vamos a mencionar. Tienes a Paracas, tienes a Vicús, tienes a Virú, tienes a Salinar, o también llamado Gallinazo, tienes a Púcara, etcétera, etcétera. Estas culturas son las más representativas del formativo final. Y se dice que todas estas culturas son un puente, o como también mencionamos hace un momento, vamos a poner acá, son una transición, al primer regionalismo. Y ese primer regionalismo también se le conoce como el primer intermedio. Muy bien, jóvenes, hemos querido en esta primera etapa darte los inicios del periodo de las altas culturas. Posteriormente iremos desarrollando las culturas más importantes de cada uno de los periodos de estas llamadas también culturas preincas. Hasta un próximo video, jóvenes. Muy bien, chicos, continuando con el tema de altas culturas, empezaremos con el periodo llamado el horizonte temprano o también primer horizonte. No hay que olvidar, jóvenes, algo fundamental. ¿Qué es un horizonte cultural? Todas las culturas de un horizonte son culturas que se han expandido cultural, territorialmente, por casi todo el país o todo este territorio. Repito, jóvenes, no te vayas a olvidar, un horizonte cultural es una cultura que se ha expandido, ya sea cultural o territorialmente, por casi todo el país.
Y esa expansión cultural obviamente tiene que ver con una influencia hacia otros pueblos. Y la primera cultura que desarrolló ese tipo de influencia fue Chavín. Justamente el que estudió a Chavín, que fue Julio César Tello Rojas, a Chavín le dice que es la primera síntesis, como hablamos en un video anterior, pero también le dice que es la cultura matriz. ¿Por qué? Porque Chavín desarrolla un estilo propio y ese estilo va a influir en otros pueblos. Entonces, los otros pueblos van a seguir el estilo de Chavín. De ahí el término de matriz. Pero también es importante, chicos, recordar dónde se ubica Chavín de Huántar. Su ubicación es en el departamento de Ancash. ¿No? Vamos a poner acá. Departamento de Ancash. Provincia de Huari. Vamos a poner acá. Provincia de Huari. En el famoso Callejón de Conchucos. Y aclaro esto, jóvenes, porque muchos piensan que Chavín se ubica en el Callejón de Huaylas. Y no es así. Es en el Callejón de Conchucos, entre los ríos Mosna y Guachetza. En la localidad que justamente lleva el nombre de la cultura. La localidad es Chavín de Huántar. Por eso a esta cultura se le da ese nombre, Chavín de Huántar. Y un punto muy importante de Chavín, jóvenes, ese es un punto fundamental de Chavín, es el gobierno. Recordemos que habíamos mencionado que con Chavín se consolida la teocracia. Entonces, el gobierno de Chavín es un gobierno teocrático, ¿correcto? Un gobierno teocrático. ¿Quiénes van a gobernar? Los famosos sacerdotes astrónomos. Y a partir de esta casta sacerdotal es donde radica el poder de Chavín. Estos sacerdotes astrónomos, debido, vamos a poner a sus conocimientos del clima, de los fenómenos atmosféricos, de las técnicas hidráulicas, de la crianza de animales, todos los conocimientos que estos sacerdotes tienen, hace que Chavín se vuelva un pueblo poderoso. Y a partir de ahí comienza a controlar a la población. Profe, ¿solo con los conocimientos? Sí, solo con sus conocimientos. Tanto así que todos los pueblos van a ir hacia Chavín de Huántar. Su centro principal, que es el, vamos a poner acá,
el templo viejo de Chavín. Como puedes apreciar ahí en la imagen, el templo viejo de Chavín se convierte en un centro de peregrinación. Profe, ¿y cómo se sabe eso? Fácil, jóvenes. Porque en el templo de Chavín de Huántar se han encontrado productos que no corresponden a la región o al departamento donde se ubicó Chavín. Se han encontrado productos de la costa, se han encontrado productos de la región andina de la parte sur, o para ser más exactos del altiplano, así como también productos amazónicos. Eso quiere decir que muchos pueblos de distintas partes de este territorio llegaron hacia Chavín de Huántar a rendir ofrendas, a entregar tributos. ¿A quiénes? A los sacerdotes astrónomos. Para que ellos, ¿qué cosa le den? Sus conocimientos. Mira la importancia que tuvieron estos sacerdotes. Y obviamente estos sacerdotes decían que todos los conocimientos que ellos tenían era gracias a sus dioses. Los Chavín tenían una tríada de dioses. Tenían al dios jaguar, que va a ser el dios principal. Tenían al cóndor y tenían a la serpiente. Tenían a la serpiente. A eso se le llama una tríada de dioses. Obviamente el que destaca es el dios jaguar porque es el dios principal. Pero acá también hay algo que tienes que darte cuenta, jóvenes. El jaguar no es un animal andino. El jaguar es un animal amazónico. El cóndor sí es andino. La serpiente es amazónico. Entonces, jóvenes, eso también indica, desde el punto de vista de Tello, que el origen de Chavín no era un origen andino, que el origen de Chavín era un origen amazónico. Por eso a Chavín también se le dice que es una cultura andino-oriental, por su lugar de origen. ¿Correcto, jóvenes? Entonces ya tenemos el gobierno y hemos explicado la importancia de su centro principal. Pero hay algo más. Si tú observas la imagen del centro principal de Chavín, hay que recordar algo, jóvenes. Su arquitectura. Si es una cultura andina, va a estar hecha de piedra. Porque como en la región andina llueve mucho, estas culturas utilizaron como elemento de construcción la piedra. ¿Qué más vemos en esa figura? Plataformas, pirámides truncas, plazas en forma de U, ¿cierto? Esas serían algunas de las características de la arquitectura de Chavín de Huántar, que lo puedes apreciar obviamente en la imagen. La escultura, jóvenes, se ha manifestado como el arte más importante de Chavín. ¿Y saben por qué representa el arte más importante? Porque en la escultura están representados
Los dioses de Chavín. Ahí radica la importancia de esta escultura, o como algunos le llaman, litoescultura o escultura de piedra. Todos sus dioses, o mejor dicho, sus esculturas, están hechas de piedra. Como puedes ver ahí en la imagen, tienes al lanzón monolítico. Este lanzón que justamente es el dios principal, porque ahí está representado el dios jaguar. Vamos a poner acá, dios principal. La estela de Raimondi, que mencionan que este dios es el dios de los báculos. El obelisco Tello, hay un caimán hermafrodita. Pero también en este obelisco Tello hay que recordar que hay características, hay imágenes de la región amazónica. Por eso algunos manifiestan que en este obelisco se encuentra también un diccionario ilustrado de los Chavín. La estela de Yauya, que tiene una figura ictiomorfa. ¿Qué quiere decir ictiomorfa? Que tiene figura de pez. Y las cabezas clavas, característico de Chavín, donde están representados sus sacerdotes. Sacerdotes, los guardianes, con rasgos felínicos. Como te podrás dar cuenta, jóvenes, estas son las principales manifestaciones religiosas, culturales de Chavín. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de esta escultura de Chavín? Ya hemos dicho que están representados los dioses, ¿cierto? Pero justamente estos dioses tienen estos rasgos felínicos, de serpiente o de cóndor, para causar temor en la población. Y a través de ese temor, mira las imágenes, a través de ese temor, controlar a la población. Porque Chavín no tuvo ejército. Controló a la población con el terror, con el miedo, con su ideología. Eso es fundamental porque eso es algo que San Marcos ha preguntado mucho. Ahora, otro punto que ha preguntado San Marcos: ¿qué tienen en común las figuras de la escultura de Chavín? Y eso lo vamos a colocar acá, jóvenes. Lo que tienen en común es que vamos a encontrar figuras zoomorfas. Figuras zoomorfas. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen imágenes de animales. Eso es fundamental porque van a hacer comparaciones con otras esculturas que vamos a encontrar
en periodos posteriores. Para terminar con la cerámica de Chavín, y puedas observar la imagen, te darás cuenta las características de esta cerámica. Es una cerámica monócroma, globular, tiene forma globular, base plana, con asa, gollete, vamos a poner acá, asa, gollete, estribo, así como también se van a encontrar figuras felínicas, ¿ya? Figuras felínicas, y muchas de estas figuras van a estar hechas con incisiones. Esas serían las principales características de la cerámica de Chavín. Para terminar con Chavín y saber por qué Chavín desaparece o decae, tenemos que regresar a este punto, al gobierno, a la teocracia. ¿Por qué? Porque ahí radicaba su poder. Y Chavín en algún momento pierde ese poder. Profe, ¿cómo así? Hay un cambio climatológico característico de nuestro territorio. Cada cierto tiempo se produce un fenómeno del Niño. Y en esta época no fue la excepción. Aquí, según Tello, se dio un mega fenómeno del Niño. Y ante esa situación, los sacerdotes de Chavín no pudieron controlar los cambios climatológicos. Ya sus predicciones no eran tan acertadas. Eso causó un desprestigio en la casta sacerdotal y los pueblos que iban a Chavín de Huántar comenzaron a alejarse y buscar nuevas opciones. De esa manera, Chavín comienza a decaer y se comienzan a formar las culturas puente o de transición que veremos en un próximo video. Hasta pronto, chicos. Bien, jóvenes, continuando con el tema de las altas culturas, vamos a hablar sobre el periodo formativo final. En este periodo vamos a desarrollar las culturas posteriores a la decadencia de Chavín. Paracas, Vicus, Virú o Salinar y también Pucará forman parte de este periodo. Pero hay que recordar que Paracas siempre ha sido una de las culturas importantes, ya que ha sido estudiada por Julio César Tello. Tello y Toribio Mejía Sexpe, que estudian a Paracas, deciden dividir a esta cultura en dos periodos, la llamada Paracas Cavernas y la llamada Paracas Necrópolis. Ellos tomaron tres puntos fundamentales para dividir a Paracas. El primer punto, la forma de las tumbas. El segundo punto, la diferencia de las características de su cerámica. Y el tercer punto, el desarrollo de la textilería. Bien, vamos a pasar a desarrollar cuáles son las características más importantes de la cultura Paracas. En el caso de Paracas Cavernas, su capital principal fue la zona de Tajahuana. Pero hay un centro principal, hay una zona que es
Cerro Colorado. Profe, ¿y por qué coloca también a Cerro Colorado? Porque en este lugar es donde se ha encontrado la mayor cantidad de entierros o de fardos funerarios del periodo Paracas Cavernas. Su cerámica es una cerámica polícroma quiere decir que utilizó varios colores, así como también es una cerámica post-cocción. ¿Y qué quiere decir post-cocción? Que primero se introduce la cerámica al horno y posteriormente se pinta. Debido a esta técnica post-cocción, también se le puede llamar pintura fugitiva, porque esta pintura, al ser pintada después de que ha ingresado al horno, queda sobrepuesta a la cerámica. Entonces, debido al uso, al contacto con la cerámica, la pintura comienza a desaparecer. Por eso se le da el nombre de pintura fugitiva. Muy bien, pero uno de los aportes fundamentales de Paracas Cavernas tiene que ver con la medicina. Los circa, o si quieres, médicos, son los que van a desarrollar las llamadas cirugías, o como también se le conoce, las trepanaciones craneanas. Y esto es un aporte muy importante por el alto grado de esta cirugía. Los Paracas, a través de sus médicos o circa, utilizaron los famosos cuchillos de obsidiana, esta piedra volcánica que les permitía cortar el cuero cabelludo. Así también algodón, gasas para limpiar la sangre durante la operación y después terminar cosiendo, vamos a decir así, el cuero cabelludo de los operados, y se sabe que dieron resultados porque el callo óseo en esta operación se ha ido regenerando. Ahí la importancia de estas llamadas trepanaciones craneanas. En el caso de Paracas Necrópolis, su capital es la zona de Topará. Y en la cerámica es donde está la diferencia, ¿se acuerdan? Dijimos que una diferencia era la forma de las tumbas. En cavernas, recuerda, forma de copa invertida, mientras que en necrópolis, tumbas de forma rectangular. En la cerámica, necrópolis es monócroma. Quiere decir que utilizaron un solo color. Y la pintura o el pintado es precocción. Quiere decir que primero lo pintaban y después era ingresada en el horno. Y así como Cavernas tuvo un aporte fundamental con la medicina, Necrópolis tiene un aporte con la textilería. Se consideran como los tejidos
más hermosos. Y una cosa más, jóvenes. Una característica de estos tejidos es que son en 3D, tridimensionales. Así como también se han encontrado unas figuras geométricas a la cual se le da el nombre de tocapus. Y me detengo en estos tocapus porque la arqueóloga Victoria de la Jara menciona que estas figuras geométricas, o también llamados tocapus, para ella, vuelvo a repetir, para Victoria de la Jara, son un tipo de escritura. ¿Ya? Eso, por favor, no lo olviden. Y para terminar con Paracas, las deformaciones craneanas es una característica de estos periodos, tanto de cavernas como de necrópolis. Y estas deformaciones craneanas tienen que ver con una diferencia de estatus social. Es decir, se deformaban el cráneo, o la élite se deformaba el cráneo para diferenciarse del pueblo. Muy bien, pasemos a ver a otras culturas. Aparte de Paracas, tenemos por ejemplo a Vicus, que se ubica en el actual Piura. Y uno de los aportes importantes de Vicus tiene que ver con la orfebrería. En esta orfebrería se ha encontrado la famosa Venus de Frías. Esta figura orfebre, hecha de oro y plata, que para los estudiosos tiene relación con la fertilidad. Con la fertilidad. Porque la Venus es una imagen femenina. Por eso lo relacionan con la fertilidad. En el caso de la cerámica, es una cerámica donde vamos a encontrar figuras de animales y de personas, así como también es una cerámica monócroma y se caracteriza por las formas lenticulares, especialmente en la forma de los ojos. Una zona fundamental donde se ha encontrado cerámica Vicus es en la zona llamada Tamarindo. Y para terminar, sus tumbas en forma de bota, característico de los Vicus. En el caso de Pucará, se ubica en el actual Puno y va a tener como centro principal lo que viene a ser Calasasaya. Profe, y usted dirá, ¿Calasasaya no es Tiahuanaco? Justamente, chicos, muchos arqueólogos plantean que el origen de Tiahuanaco procede de Pucará.
Por eso, esta economía que los Pucará van a desarrollar en el altiplano, en Puno, es una economía agropecuaria. ¿Qué quiere decir agropecuaria? Que va a desarrollar tanto agricultura como ganadería. Para ser más exactos, la ganadería de camélidos andinos. Pero en el agro, ya que se desarrolla en Puno, para combatir las heladas, van a desarrollar o van a utilizar los famosos sucacoyos. Y si no lo conoces con el nombre de sucacoyos, los conoces de repente bajo el nombre de camellones, o si quieres guaru, o también las famosas chacras elevadas, que es justamente lo que significa sucacoyos, chacras elevadas. Recordemos que esa también va a ser una técnica agrícola que más adelante los tiahuanaco van a desarrollar. Y un aporte fundamental tiene que ver con la escultura. Esta escultura de piedra va a tener a los famosos monolitos, siendo el monolito más importante el llamado el degollador. ¿Y por qué lo llaman así? Porque esta imagen antropomorfa, un monolito antropomorfo, tiene en su mano la cabeza de una persona. De ahí el apelativo de el degollador. Y terminamos con Virúo Salinar, que se ubica en el actual Lambayeque, aunque también llega hasta la zona de Ancash. Y un aporte fundamental es su cerámica, porque se considera una cerámica escultórica. Se han encontrado huacos silbadores, así como también huacos sexuales. Y muchos consideran que de Virúo Salinar son la cerámica previa a lo que más adelante va a ser la cerámica mochica. O como algunos plantean, que el origen de la cerámica mochica está en Salinar. Terminamos con la orfebrería, donde se va a encontrar la aleación de oro y cobre. Esta aleación que se le va a dar el nombre en su momento de tumbaga, y que también fue encontrada durante la cultura mochica, como veremos posteriormente. Muy bien, chicos, de esa manera hemos terminado el horizonte temprano y pasaremos a ver el primer intermedio o primer desarrollo regional. Bien, jóvenes, continuando con el tema de altas culturas, hablaremos ahora del periodo llamado primer intermedio o también llamado primer regionalismo. Profe, ¿y por qué esos dos nombres? Porque el término de primer intermedio lo puso el antropólogo John Rowe, mientras que el primer regionalismo es desde el punto de vista de Luis Guillermo Lumbreras. Pero en realidad tienen características muy similares. A ver,
Primer intermedio se le va a llamar a las culturas regionales. Regionales o si quieres también locales. Y eso es fundamental porque eso es una diferencia con el periodo del llamado Horizonte, donde en el Horizonte Chavín, nos referimos específicamente a Chavín, es una cultura panperuana, es una cultura que se ha expandido por casi todo el Perú. En cambio los intermedios no, son una cultura regional o local. Y otra diferencia que se le puede encontrar a este primer intermedio es que se observa una fragmentación o división cultural. A ver, recordemos un poco para que puedas entender esta parte de acá. El Horizonte con Chavín. Volvemos a Chavín. ¿Era una síntesis, sí o no? ¿Chavín influía en otros pueblos, sí o no? Ya, eso es un horizonte. Porque Chavín influye en otros pueblos. Es decir, los otros pueblos tenían características de Chavín. Acá no. Acá hay una fragmentación cultural. Es decir, cada pueblo va a tener ciertas características independientes. Aquí ningún pueblo va a dominar al otro o va a influir en el otro. ¿Y a qué cultura nos estamos refiriendo? Moche, Nazca, Lima, Huarpa y Recuay. Ninguna de ellas domina al otro. Y es por eso que va a tener características independientes. ¿Ya? Eso es un punto de esta fragmentación cultural. Pero también van a haber ciertas características similares. Pero eso no quiere decir que alguien haya dominado al otro. Y acá entra el término que Lumbreras le da de primer regionalismo. ¿Por qué? Porque la forma de gobierno cambia en este periodo. ¿Te acuerdas cómo era el periodo anterior con Chavín? Era una teocracia, ¿sí o no? Eran sacerdotes astrónomos. Muy bien, acá el gobierno cambia. Acá va a ser una teocracia militar. Es decir, ahora van a ser los llamados sacerdotes guerreros. Sacerdotes guerreros. Profe, ¿y eso cambia? Sí, cambia mucho. Cambia la sociedad. Porque eso te indica que estos pueblos van a estar en constante enfrentamiento. Eso es un sacerdote guerrero, jóvenes. Ahora bien, profe, entonces, ¿los conocimientos de astronomía ya lo perdieron? No. Siguen teniendo esos conocimientos, pero ahora le han agregado la fuerza militar para poder controlar a la población y para poder defenderse de otros pueblos. Y eso también cambia en su arquitectura. ¿Por qué? Porque vamos a hablar, por ejemplo, de ciudades amuralladas. Van a haber algunas construcciones que van a tener, ¿qué cosa? Murallas. ¿Qué más? Otra característica en la arquitectura de este periodo: el uso del adobe, por ejemplo. ¿Ya? El uso del adobe.
se van a encontrar en este periodo las llamadas pirámides truncas o también escalonadas con rampas de acceso. Esa es una característica, jóvenes, en común que van a tener las culturas de este periodo. A este periodo también se le va a llamar el periodo de los maestros artesanos. ¿Por qué? Porque va a haber un alto desarrollo, ¿ya? Alto desarrollo en la cerámica, o como muchos llaman, una cerámica de calidad. Aquí no importa tanto la cantidad, sino la calidad, fundamental. Y también hay que recordar que debido a las zonas donde se ubican estas culturas, van a desarrollar técnicas hidráulicas. ¿Y por qué son importantes estas técnicas hidráulicas? Porque tiene que ver con la economía de estos pueblos. Todos estos pueblos tienen una economía agrícola. Y para poder enfrentarse y dominar su medio geográfico, las técnicas hidráulicas van a ser muy importantes. Muy bien, hemos visto características generales de este periodo, pero ahora pasaremos a ver a la cultura moche o mochica. Si tú observas el mapa, te darás cuenta, jóvenes, las zonas donde se desarrolló esta cultura mochica, ¿cierto? Costa norte peruana, ¿sí o no? ¿Observas bien? En la zona de La Libertad, en la zona de Lambayeque y llega hasta la costa de Ancash también. ¿Y por qué es importante resaltar este mapa, jóvenes? Por lo siguiente. Porque se desarrolla en un valle, ¿sí o no? En la costa norte abundan los valles. Es decir, también abundan los ríos. Y eso va a permitir el desarrollo de la cultura mochica. ¿Cuáles eran las zonas importantes o centros principales de los moche? Tenemos, por ejemplo, a la Huaca del Sol. Y esta Huaca del Sol es considerado un centro administrativo. Tenemos también a la famosa Huaca de la Luna. Y la Huaca de la Luna es considerada como un centro ceremonial. Otras huacas fundamentales tenemos a Pañamarca, tenemos a la zona también de Cao Viejo, en el famoso el complejo El Brujo. Zonas importantes. Y hablando justamente de estos valles, la zona donde la cultura moche se desarrolla tiene que ver o influye en su economía. Dijimos que se ubican en valles,
dijimos que hay ríos. Pero recuerda una característica de los ríos de la costa, que en estos ríos no hay mucho caudal. Por lo tanto, los moche van a tener que aprovechar las temporadas de gran cantidad de agua y van a tener que dirigir esas aguas hacia sus zonas de cultivo. Por eso, la principal actividad económica de los moche es la actividad agrícola. Una economía agrícola. En los valles. Y para eso va a desarrollar 3 técnicas hidráulicas. Tenemos al canal de la cumbre, tenemos al acueducto de Ascope y tenemos a la represa de San José. 3 muestras de gran desarrollo de técnicas hidráulicas. Como mencionamos, esa es una característica que va a ser fundamental durante este periodo. Muy bien, chicos, continuaremos con más de la cultura mochica. Bien, continuando con el tema de la cultura moche o mochica, vamos a hablar de la arquitectura. Si bien es cierto, ya hemos mencionado los centros principales y hemos hablado de las características arquitectónicas de este periodo, hay una característica fundamental de moche. Y ese sería que se ha encontrado el uso de los famosos adobes tributarios o también llamados adobes marcados. ¿Y a qué nos referimos con este tipo de adobe? Que una manera que la población le tributaba a estos sacerdotes guerreros era con adobes. Cada familia que habitaba en estos valles tenía que entregar su cuota de adobe. Y obviamente, para identificar qué familias habían tributado, cada una de ellas debía marcar con un símbolo que distinguiera a su familia. De ahí el nombre de adobe tributario o de adobe marcado. Un aporte fundamental de los moche es la cerámica. Los moche son considerados, junto a los nazca, como los mejores ceramistas del mundo precolombino. ¿Y cuáles son estas características que han permitido que los moches sean considerados de esa manera? Bien, es una cerámica, primero, bícroma. Como vas a apreciar en las imágenes, bícroma porque utiliza ¿qué cosa? Solo 2 colores. ¿Cuáles fueron esos colores? La combinación de el rojo ocre y el crema, que posiblemente es la combinación de colores más característica de los moche, pero también utilizaron el blanco y el negro, bícroma. ¿Qué más? Es una cerámica también pictórica. ¿Por qué? Porque también fue pintada. A eso significa pictórica. Es
escultórica. Chicos, ¿y qué quiere decir escultórica? Que ha sido moldeada. Si observas en las imágenes, principalmente en los huacos retratos, les han dado forma. A eso significa escultórica. Y una característica fundamental, realista. ¿Por qué realista? Porque plasma escenas de la vida cotidiana. Como puedes apreciar en la imagen, vas a encontrar huacos donde se observen las actividades que realizaban los moche diariamente, que puede ser la pesca, como también alguna actividad agrícola, etc. Y este realismo no solo lo vas a encontrar en la cerámica mochica. Los moche también plasmaron mucho el llamado muralismo, y ahí también plasmaban escenas de su vida diaria o de su vida cotidiana, como el famoso mural de la danza de los prisioneros que se encontró en la Huaca de Cao Viejo. Otros murales importantes es el de la rebelión de las cosas o de los artefactos en la Huaca de la Luna. Muy bien, entonces ya sabemos por qué es realista. ¿Y qué tipo de huacos vamos a encontrar? Por ejemplo, podemos mencionar a los huacos patógenos. Estos huacos patógenos plasman enfermedades que tuvieron los moche. Los huacos sexuales, que están relacionados con la fertilidad de los moche. Y los más característicos, y que vemos ahí en la imagen, el famoso huaco retrato. Estos huacos retrato justamente plasman también sentimientos, ¿ya? Plasman estados de ánimo, y obviamente puedes apreciar las características físicas que tenían los pobladores moche de este periodo o de esta época. Por eso también hablamos de un realismo, por eso hablamos que es escultórico. Muy bien. Entonces, como vemos, la calidad de la cerámica fue fundamental en este periodo. Un aporte también es la escritura, o por lo menos así lo sustenta el arqueólogo Rafael Larco Joyle. Como puedes apreciar en la imagen, Larco Joyle plantea que los moche tuvieron un tipo de escritura payariforme. Si observas bien en la imagen, son payares pintados. Y como tienen distintos tipos de dibujos, esto indicaría un tipo de escritura, según Larco Joyle. Pasemos a la orfebrería. Los moche desarrollaron la aleación de cobre más oro. Y a esa aleación se le conoce bajo el nombre de
Tumbaga. De Tumbaga. Eso es muy importante por el hecho de que se comienzan a mezclar metales. Pero, ¿dónde radica también la importancia de esta orfebrería? Es que la orfebrería de los Moche, si observas la imagen, fue encontrada en la tumba del señor de Zipán. Recordemos que el señor de Zipán fue encontrado por Walter Alba Alba en la famosa Huaca Rajada. Y justamente en la actualidad, en la zona de Huaca Rajada, es donde hay un museo de sitio relacionado al señor de Zipán. A este gobernante moche, no te olvides, se le llama un Siequich, ¿ya? El señor de Zipán fue un Siequich, máximo gobernante de todos estos valles. Pero viene una pregunta de admisión relacionada a la tumba del señor de Zipán. ¿Qué te indica los hallazgos, todo ese ajuar funerario del señor de Zipán? Y la respuesta, jóvenes, sería que en esa tumba, en ese entierro, se encuentra una marcada diferencia social. ¿Por qué? Porque no a todos los pobladores se enterraba de la manera que fue enterrado el señor de Zipán. Observa la imagen, personas a su costado, orfebrería, no todo un ajuar funerario. Ahí radica la importancia de este señor. Pero no fue el único gobernante importante encontrado en Moche. Hoy, gracias al arqueólogo Régulo Franco, encontró los indicios de una ginecocracia en Moche. Profe, ¿qué es una ginecocracia? Es el gobierno de las mujeres. Eso quiere decir que no solo los hombres eran gobernantes o sacerdotes guerreros. Aquí se demuestra que había una sacerdotisa, ¿ya? Una sacerdotisa. ¿Y quién era esta famosa sacerdotisa? La famosa señora o dama de Cao, encontrada en el complejo El Brujo en la Huaca de Cao Viejo. Muy bien, chicos, estos serían los aportes más importantes de la cultura moche. ¿Qué pasó con Moche? ¿Cómo terminó su historia? Lo vamos a ver en un próximo video. ¿Qué tal, jóvenes? Los saluda el profesor Joao Arias del curso Historia del Perú para desarrollar hoy un tema recurrente en examen de admisión. Hoy vamos a hablar de la cultura nazca. ¿Y por qué es tan importante Nazca? Esta cultura, jóvenes, forma parte del periodo llamado Primer Intermedio, o como lo llamaría Lumbreras, el primer desarrollo regional. Durante este periodo, no hay que olvidar, se encuentran culturas contemporáneas como Moche, como Recuay, como Lima o
como Huarpa. Estas culturas se van a caracterizar porque la forma de gobierno comienza a cambiar. Ya no solo es una teocracia, sino que vamos a ver en este periodo una teocracia militar. Pero vamos con su ubicación. Como debe de recordar, la cultura nazca se desarrolla en el departamento de Ica, en la provincia de Nazca. ¿Correcto? Algo que hay que recordar y que influye mucho en el desarrollo de Nazca es el medio geográfico donde se desarrolla. Y eso tiene que ver porque toda esta zona son pampas. Eso es muy importante porque influye en su actividad económica. Por el norte, los nazcas llegan hasta el Valle de Chincha. En Ica mismo, chicos, el Valle de Chincha. Y por el sur, hasta el Valle de Acarí, en Arequipa. Como podemos ver, estas culturas son intermedios, no se olviden porque son culturas locales o culturas regionales, ¿correcto? Locales o regionales, que no se expanden más allá de su territorio, de su región. Intermedios. La capital o centro principal de los nazca es Caguache. Puedes encontrarlo como Caguache o puedes encontrarlo también como Caguachi. Cualquiera de los dos es lo mismo, jóvenes, ¿ya? Se están refiriendo al mismo lugar. Centro principal donde está obviamente su templo, su centro de adoración más importante. Y otra cosa que no tienes que olvidar es el río más importante que cruza esta zona, que es el río Grande. ¿Y por qué hago referencia a este río Grande? Porque como sabrán, jóvenes, todas estas culturas se dedican a la actividad agrícola, ¿cierto? Y los ríos contribuyen justamente a esta actividad. Pero este río Grande casi todo el año para seco. Porque Nazca solamente llueven 40 días al año en promedio. Profe, y entonces, si no hay agua, ¿cómo los nazcas desarrollan su actividad económica, que es la agricultura? Justamente, los nazcas van a desarrollar una técnica para poder abastecer de agua a sus cultivos. Y mucho tiene que ver la filtración del agua de las lluvias para el desarrollo de su economía. A ver. Entonces, la principal actividad económica es la agricultura. Y como ya te habíamos mencionado, Nazca se desarrolla en pampas. Y recuerda una característica de las pampas. Si bien es cierto, no hay agua, pero las pampas son tierras fértiles, ¿ya? A no olvidarse de eso. Son tierras fértiles. Entonces, jóvenes, para el desarrollo de su actividad agrícola, los nazcas desarrollaron pozos,
o también llamados puquios, o como también se les llama, galerías filtrantes. Otro nombre que también se le puede dar, jóvenes: acueductos subterráneos. Acueductos subterráneos. Miren todos los nombres, jóvenes, que te pueden venir en un examen de admisión: pozos, puquios, galerías filtrantes o acueductos subterráneos. ¿Por qué? Porque como te había mencionado, chicos, el agua de las lluvias se filtra en Nazca y al filtrarse crea canales subterráneos, ríos subterráneos. Por eso, al desarrollar estos pozos o puquios, lo que buscan los nazcas es aprovechar el agua del subsuelo, o como también se le llama, de la napa freática. Esto ha sido, jóvenes, algo recurrente en preguntas de examen de admisión. ¿Cuál es el objetivo de las galerías filtrantes? Aprovechar el agua del subsuelo. O viceversa, los nazcas, para aprovechar el agua del subsuelo, construyeron acueductos subterráneos o galerías filtrantes. ¿Correcto, muchachos? Esto es muy importante que recuerdes. El gobierno, como ya te había mencionado, en el caso del gobierno hablamos de una teocracia militar. Teocracia militar. Recuerda que el periodo anterior es el periodo de Chavín. Y en Chavín se consolida la teocracia, pero acá el gobierno le agrega algo más, le agrega el poder militar, ¿no? Le agrega el poder militar. Ya no solo son sacerdotes astrónomos, ahora son sacerdotes guerreros. Sacerdotes guerreros. Miren, los nazcas siguen teniendo conocimientos de astronomía, siguen teniendo conocimientos de la hidráulica, siguen teniendo conocimientos de cambios atmosféricos, pero le han agregado algo más: la fuerza militar. Y se han encontrado evidencia de sacrificios humanos, así como también se han encontrado evidencia de las llamadas cabezas trofeos. Se dice que los nazcas eran grandes guerreros que tenían una técnica donde reducían el cráneo de su adversario y se lo colocaban como si fueran medallas, ya sea en el brazo, ya sea en la cintura, ya sea en el cuello, y de esa manera los nazcas, al momento de correr, hacían sonar estos cráneos. Y cuando se iban a enfrentar a otros pueblos, salían con unos tambores hechos del cuerpo, del tórax de sus enemigos. Por eso se les considera también grandes guerreros, sanguinarios en ese aspecto. Otro aporte de los nazca es la cerámica.
Acuérdate que a este periodo también se le puede llamar el periodo de los maestros artesanos. Así como los moche, los nazcas es uno de los pueblos o culturas de un gran desarrollo artesanal. La cerámica de los nazcas se caracteriza por ser polícroma, varios colores. Se dicen que los nazca utilizaron más de 11 colores y que no dejaron nada sin pintar. Por eso la llamaron una cerámica pictórica. Pictórica. Repito, no dejaron nada sin pintar. Y a eso se le conoce como el horror al vacío. Hay dos colores que los nazcas no utilizaron, el verde y el azul, porque estaban relacionados con la deidad de los nazca, que es el dios Con o dios del agua. Otra de las características de la cerámica es que es de forma globular. De forma globular. Y su asa, forma globular, base cónica, y el uso del llamado asa puente. A los nazcas se les considera los más grandes ceramistas pictóricos del mundo precolombino. Así como los moche los consideraban los más grandes ceramistas escultóricos, los nazcas son los más grandes pintores, pictórica, su cerámica. Y plasma seres míticos, seres fantasiosos, relacionados a sus dioses. Y otro de los aportes más significativos de esta cultura tiene que ver con los geoglifos o líneas de Nazca. Pregunta: ¿cuál es la importancia de Toribio Mejía Sexpe? Este personaje es considerado el descubridor de las líneas de Nazca. El descubridor. Profe, pero yo había escuchado que era Max Zule. No, Max Zule estudia, descubre, presenta las evidencias de moche y de Nazca como culturas. Pero respecto a los geoglifos o esas imágenes en la tierra, el descubridor es Toribio Mejía Sexpe. Y para él, según su teoría, las líneas de Nazca son seques o caminos ceremoniales. Seques o caminos ceremoniales. Paul Kosok, que fue otro estudioso de las líneas de Nazca, plantea que es un calendario astronómico. Y la más estudiosa de todas o de todos estos científicos es
María Reich. Fue la que más estudió las líneas de Nazca y su teoría es la más aceptada. Para ella, las líneas de Nazca son un gran calendario astronómico agrícola. No hay que olvidar esto, jóvenes, es considerada la teoría más aceptada. Vamos a poner acá la teoría más aceptada. Muy bien. Y por último tenemos a John Reinhardt, que para él las líneas de Nazca son un culto al dios del agua. En pocas palabras, un culto al dios Con, que es el dios del agua. Esta cultura nazca mantenía relaciones comerciales con Tiahuanaco y con Huarpa. Con Tiahuanaco y con Huarpa. Y se dice que de esta fusión o de esta relación va a surgir el imperio Huari. De esa manera, jóvenes, hemos terminado con nuestro tema sobre la cultura nazca. ¿Qué tal, jóvenes? Los saluda nuevamente el profesor Joao Arias del curso Historia del Perú para continuar con el tema de culturas del primer intermedio. Después de haber hablado sobre Nazca, otra de las culturas de este periodo son Recuay, Lima y Huarpa. Que tú dirás, profe, pero estas culturas son recurrentes en examen de admisión. Bueno, no son recurrentes de repente o tan resaltantes como Moche, como Nazca, pero sí han venido en preguntas de examen de admisión. Son justamente aquellas preguntas que vienen eventualmente y a ustedes que van a postular los agarran desprevenidos porque solamente se ocupan de Moche y de Nazca. Entonces, vamos a ver sus puntos más importantes para que, obviamente, si en algún momento vuelven a venir, tú estés preparado, jóvenes. A ver, empezamos con Recuay. La ubicación de Recuay, vamos a poner acá. Es en el departamento de Ancash. Departamento de Ancash. En el callejón de Guaylas. Dentro de sus centros principales tenemos Apayash y a Wilcashuaín. Wilcashuaín. Su principal actividad económica, como todos estos pueblos, es la actividad agrícola. Y dentro de sus aportes tenemos lo siguiente. Como dioses o deidades principales, como dioses tenemos al cóndor,
al jaguar y a la serpiente. Y un aporte cultural muy importante es la escultura. O si quieres también, litoescultura. Las llamadas cabezas clavas. Profe, pero esas características, esos aportes son muy parecidos a los de Chavín. Y ahí tienes que tener mucho cuidado, jóvenes. ¿Por qué? Porque en una pregunta de examen de admisión decía lo siguiente: cultura del primer intermedio que se desarrolla en el Callejón de Huaylas y se caracteriza por el desarrollo de cabezas clavas. La mayoría dijo Callejón de Huaylas, Ancash, cabezas clavas. Ah, ese es Chavín. Pero no se percató que en la pregunta decía Callejón de Huaylas y decía primer intermedio. Y eso no corresponde obviamente a Chavín. Chavín es primer horizonte y no es Callejón de Huaylas. Chavín es Callejón de Conchucos. O sea, ha sido pregunta de admisión y muchos se han confundido en esa pregunta. Así que a tener mucho cuidado y a leer bien, jóvenes, las preguntas. Lima, su ubicación está por demás, pues muchachos. Lima, ¿cierto? Pero vamos a ver qué zonas abarcó Lima. Abarcó la zona de Lurín, Surco, el Rímac y San Miguel o Maranga, o en esa época, ¿cómo se llamaba? Malanca. Podríamos incluir también ahí a Miraflores, ¿no? Etcétera. Y justamente su centro principal es Pachacamac. Pachacamac, que es considerado un centro de adoración muy importante, el principal oráculo de la costa central, jóvenes. ¿Y por qué aclaro eso? Porque en la zona de Pachacamac está justamente el dios que lleva ese nombre. Y ese dios ha trascendido a lo largo del tiempo, porque también lo vamos a encontrar en el periodo de los incas, considerado el dios de los sismos, el dios de los temblores, ¿no? Pachacamac. Y ha venido en pregunta de examen de admisión, porque este dios Pachacamac estaba hecho de madera, ¿no? Estaba tallado en madera. Y preguntaron justamente qué dios fue destruido por los españoles cuando los pizarristas llegaron al centro ceremonial de Pachacamac buscando tesoros. Y lo terminaron haciendo leña al dios de Pachacamac. Entonces, pregunta también de examen de admisión, chicos.
Economía. Economía agrícola. Economía agrícola. Y esta economía agrícola se desarrolla a través del río Surco o Sulco, como lo llamaban en esa época, y el canal Guatica, que va desde La Victoria hasta San Miguel. Dentro de sus aportes más importantes, a ver, tenemos ahí, jóvenes, sus construcciones